Yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy. Muy buenos días, amada audiencia. El día de hoy me complace estar con ustedes cuando es martes 7 de enero. Feliz año para todos y bienvenidos sean todos ustedes, muy bienvenidos a nuestro programa Juntos en la Fe desde la transmisión radial Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras, bajo la cobertura de los pastores Misael Contreras y Judith Molina y bajo la dirección de la licenciada Tatiana Chacón. Un saludo para ustedes, Dios les bendiga. Y como siempre es un honor para mí estar con ustedes, les bendigo en gran manera. Un saludo para todos los que me ven a través de la transmisión de YouTube, mi canal de YouTube Juntos en la Fe. Y muchas bendiciones para todos quienes me escuchan. Este tema lo he preparado con mucho amor para todos ustedes. Y quien les habla, Gipse Albarrán, su servidora. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy especial. El día de hoy estaremos hablando de la hospitalidad y de dadores alegres. Ese es el nombre del tema del día de hoy. Dadores alegres. Es algo de lo que Dios se complace mucho, es algo de lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Son enseñanzas de Jesucristo, quien Él verdaderamente trajo a este mundo estas enseñanzas para que nosotros podamos vivir de la mejor manera. En breve estaremos hablando de esto. Vamos a un pequeño espacio musical y ya regresamos con más de este programa Juntos en la Fe, aquí en tu estación radial Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Y ya hemos regresado de nuestro espacio musical con el tema del día de hoy, dadores alegres. ¿Qué es dadores alegres? ¿A qué se refiere Dios cuando dice sean dadores alegres? Es muy importante saber de que no es más lo que recibimos, sino es más lo que damos. Entonces, todas las cosas que nosotros demos, lo debemos dar en amor, con gratitud, de todo lo que Dios nos da. Por gracia, darlo también de la misma manera, por gracia. El dador alegre se complace en dar, da alegremente, da sin mezquindad, sin esperar nada a cambio, sin hipocresías, sin esperar que otros lo vean, sino sencillamente le nace en su corazón dar. Es una virtud de la cual pocos tienen hoy en día. Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto en 2 de Corintios 9:7. Dice así textualmente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Dios conoce los corazones, Él conoce la intención incluso de los corazones de las personas, la intención con la cual cada persona da lo que da, ya sea dinero, ya sea ofrenda, ya sea una ayuda monetaria para alguien, o comida, o bebida, o de repente una vestimenta, o un regalo, o lo que sea que la persona dé. Dios sabe con qué intención la persona lo hace. Es importante señalar acá de que el dar alegremente es una virtud, como bien lo dijimos hace un momento, pero esto es un don del Espíritu Santo. No proviene de nosotros, sino proviene de la fuente de vida que es Dios. Veamos lo que dice varias partes de la Biblia acerca de esto. Dice así la palabra de Dios: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el 28 dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Hechos 15, del 8 al 9, dice así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En Lucas 16, del 15 al 17, dice así: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos los que se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Jeremías 17:10 dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En 1 Samuel 16:7 dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, vemos cómo es que Dios no mira las apariencias. Dios no mira lo superficial, lo que todo el mundo podría llegar a ver, como la gente puede decir: ay, qué bueno es aquella persona, qué bueno, como mira, cómo da, cómo ofrenda, o cómo ayuda a su hermano, o mira esto, o mira aquello. Dios ve la intención del corazón, Dios ve lo de adentro, Dios ve no la apariencia, Dios ve lo íntimo, lo íntegro. En el Salmo 139 vemos cómo David le pedía a Dios que escudriñara su corazón. Cómo es que David sabía de que Dios conocía todas las cosas, pero no tan solamente las cosas de afuera, las cosas que cualquier persona lo puede ver, sino sabía David que Dios escudriñaba
los corazones, escudriñaba lo profundo del ser de la persona. Por eso delante de Dios nosotros no podemos pretender ser algo, porque a Dios, ¿quién le puede engañar? Como decir, personas dicen, bueno, haré esto nadie lo va a saber, nunca nadie, yo le voy a decir a nadie, pero Dios, sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es Dios todopoderoso, Él está en todas las cosas y está dentro de nosotros. Es importante aclarar aquí, porque se menciona mucho el corazón. ¿El corazón de quién? El corazón del ser humano. Y es que el corazón no, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que se refiere a la palabra de Dios en cuanto al corazón, no habla del órgano, el órgano que palpita, el órgano como tal. Habla es del ser integral, la persona. Es en donde se almacena los sentimientos, las emociones. Se trata del alma. Recordemos algo que dice aquí la palabra de Dios en el gran mandamiento en Mateo capítulo 22, versículo 37, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si amamos a Dios, debemos amarlo ¿cómo? ¿Cómo dice este primer y gran mandamiento? ¿Cómo lo dice? Dice con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Entonces es muy importante saber esto y poderlo cumplir, no para cumplir una ley, sino para hacerla, porque es el primer y grande mandamiento. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, como dice la Escritura, con todo el amor, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, entonces tendrá suficiente amor para darle a los demás, para darle a tu prójimo. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Entonces, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no le vamos a dar mezquinamente, no vamos a hacerle tropezar, no le vamos a dañar, más bien lo haremos reflexionar, lo corregiremos en el camino, más bien le ayudaremos. En vez de ser piedra de tropiezo para esa persona, le ayudaremos para que se levante o para que corrija sus caminos. No solamente se ayuda dando una limosna o una ofrenda, no tan solamente es darle comida, sino es preocuparse por aquella persona que está abatida, que está sufriendo, que necesita un apoyo moral, que necesita una palabra de consuelo, una palabra de Dios que le levante. Muchas veces las personas no saben cómo se sienten otras personas cuando son humilladas, son maltratadas, son obviadas por el mundo. Y más que necesitar una ayuda económica o una ayuda, digamos, de alimento o de vestimenta, necesita la ayuda espiritual que solamente en Dios
en Cristo Jesús se puede lograr. Vamos a un pequeño espacio musical y ya regresamos con más de este tema, Dadores Alegres, aquí en tu programa Juntos en la Fe, desde la transmisión Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. El deseo de Dios es que tú des al 100%, y ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, con alegría y liberalidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará. Y ya estamos de vuelta aquí en Juntos en la Fe, en tu programa desde la transmisión radial Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. Veamos lo que significa la palabra hospitalidad. Según el diccionario tenemos el siguiente significado. La hospitalidad es una virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos y desvalidos, y recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades, así como darle un buen recibimiento a visitantes o extranjeros. Muy bien, en este caso voy a hacer un pequeño paréntesis. La hospitalidad es una virtud, como dice aquí, y no todos lo tienen, la verdad. Pero recordemos que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, no proviene de nosotros. Es una virtud que Dios otorga a quienes le aman para poder de esa manera ayudar a muchas personas que necesitan. Según Hebreos 13, del 1 al 3, dice así, y está entre los deberes cristianos. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es también lo que Jesucristo enseñó a todos sus discípulos. Veamos lo que dice
En Mateo 25 del 31 al 46 dice así: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y eran estos el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces vemos cómo nuestro Maestro Jesucristo dejó estas enseñanzas para que pudiéramos en esta vida hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, exactamente lo mismo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Ahora, ¿cuál es la verdadera religión aceptada por Dios? Lo vamos a ver en la palabra de Dios en Santiago 1 del 26 al 27. Así dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es importante saber aquí que la religión es algo de lo que el hombre hace en sus fuerzas. Muchas veces las religiones diversas, porque hay multitudes, hay cantidad de religiones que enseñan conforme a lo que a ellos les conviene.
Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿cuál es la verdadera religión? Delante de Dios aprobada es que se visite a los huérfanos, a las viudas, que se haga lo bueno delante de Dios, que pueda guardarse del mundo sin mancha. Eso es en obediencia a la palabra de Dios. Otra enseñanza que podemos encontrar en la palabra de Dios es acerca de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Veámoslo en Marcos 12, del 42 al 44. Vamos a ver lo que dice la ofrenda de la viuda. Dice así: estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Me imagino que eran monedas de muy poco valor. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿cómo es que Dios veía que venía cantidad de personas y ponían allí sus diezmos, cantidad de dinero? Que a él no le impactó el hecho de ver a personas que traían mucho dinero. A él verdaderamente le impactó es lo que vio en la actitud de esa viuda pobre que no tenía nada y dio todo lo que tenía todo su sustento porque tenía fe. Entonces eso es lo que mueve el corazón de Dios. Muchas veces es la actitud con la que tú realizas las cosas. Si das con mezquindad, recordemos cómo fue la ofrenda de Caín, cómo es que Caín dio como mezquinamente, como de lo que le sobraba. Yo me imagino que apartaba lo bueno para él y lo que no era tan bueno era para Dios, mientras que Abel tenía lo contrario, una actitud en la que Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel se esmeró en apartar lo mejor. Dice, lo mejor era para Dios. Vamos a verlo porque es una enseñanza que nos ayuda mucho a entender esto. Esto está en Génesis capítulo 4. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, el pecado está a la puerta cuando no se hace el bien. Pero si haces el bien para agradar a Dios y no agradar a los hombres, entonces vas a tener la recompensa de parte de Dios.
Veamos lo que dice Mateo 6 del 1 al 4. Dice así: Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, amada audiencia, esto se trata de algo entre tú y Dios. No tienes los demás que mirar lo que tú haces o hacer las cosas para ser visto delante de los hombres, para ser aprobado delante de los hombres. No tienes que esforzarte para que los demás te vean lo que tú haces bien. Haz el bien sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, sin esperar aplausos, sin esperar trompetas que te anuncien, que te digan, cúnchale, qué bueno lo hace. O peor, pasar por encima de las demás personas para quedar bien, porque delante de Dios estarías haciendo lo malo y ya tendrás tu recompensa. En Mateo 10:8 dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, vemos cómo es que el Señor nos está explicando aquí. Primero vayan a los que han creído en mi nombre, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, primero vayan, no vayan a los gentiles todavía, vayan primero a los que han creído y háblenle de mí, enséñenle las cosas, ¿verdad? Que yo les he enseñado, hagan lo mismo que yo les he enseñado, de que ustedes tienen que limpiar leprosos, sanar enfermos, ¿verdad? Ir al necesitado, al abatido. Entonces, ¿cómo es que tan importante es esto? Porque dice que por gracia ustedes recibieron, ahora ustedes mismos tienen que hacerlo, tienen que dar por gracia. Y vamos a un espacio musical y ya regresamos con más de este importante tema aquí en Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. Ya regresamos. Mi hermano, el pan que maestre, da y se os dará, dice la palabra. Yo soy el dador alegre, soy aquel dador alegre, cuando le ofrendo al Señor, porque la ofrenda es la siembra que nos da la bendición. Al recoger su cosecha de aquello que usted sembró, yo quiero que tenga en cuenta que el Señor también se alegra si diezma de corazón. Lo bendice aquí en la tierra y en el cielo lo recuerda. Si el dador alegre bendice Dios.
y así no dejo de trabajar. Si con alegría le doy a Dios, y así no dejo de trabajar. Si al dador alegre bendice Dios, y así no dejo de trabajar. Si con alegría le doy a Dios, y así no dejo de trabajar. Si al dador alegre bendice Dios, y así bendice Dios en Barranquilla a la gente mía. Mi Dios tiene un alfolí donde guarda con amor bellos recuerdos de ti que le has dado a mi Señor. Del fruto de tu trabajo sigue dándole al Señor para que siga guardando en ese alfolí sagrado de sus hijos lo mejor. Seguirá viendo milagros 100 veces multiplicados si el dador alegre bendice Dios. Y así no dejo de trabajar, si con alegría le doy a Dios. Y así no dejo de trabajar, si al dador alegre bendice Dios. Y así no dejo de trabajar, si con alegría le doy a Dios. Y así no dejo de trabajar, si al dador alegre bendice Dios. Y ya estamos de regreso de nuestro espacio musical aquí en Juntos en la Fe, transmitido desde la estación radial Vida 99.7 FM, La Plenitud Sin Fronteras. Y hemos estado hablando acerca de los dadores alegres, acerca de la hospitalidad, acerca de lo que Dios estableció en su palabra, principios para que nosotros podamos tener una buena o mejor calidad de vida y en la que Dios quiere que nosotros por medio de su palabra podamos aprender la manera correcta, cómo nosotros tenemos que dirigirnos en este mundo, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar. Muchas veces es verdad, nosotros nos equivocamos, somos seres humanos. En mi caso, por ejemplo, tengo muchas luchas, muchas cosas de las que no siempre estoy feliz o contenta, porque el Espíritu Santo a uno lo redarguye, le va enseñando el camino, le va dirigiendo, le va exhortando también, porque nosotros cometemos errores, somos seres humanos, a pesar de que estamos ahí buscando de Dios, pero también tenemos muchos tropiezos, muchos problemas, se vienen ataques del enemigo. Entonces, pero Dios quiere siempre que nosotros podamos tener una prosperidad integral, una prosperidad no solamente en la parte económica, sino que podamos tener un buen núcleo familiar, una buena relación entre compañeros de trabajo, que eso es difícil porque muchas veces me ha tocado lidiar con personas muy ajenas a las cosas de Dios, que no conocen de Cristo y que por ende pues se meten en problemas, en situaciones bien difíciles, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Recordemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero es importante aquí saber y conocer
cuál es la profundidad del corazón de Dios, qué es lo que Él se complace en que nosotros hagamos en esta tierra. Dios estableció su palabra para que nosotros podamos regirnos de ella. Y Dios no va a escribir algo o darle autoridad a sus profetas para que ellos pudieran escribir y Dios pasar por alto sus mandatos. No, la ley Dios la escribió para que nosotros nos podamos regir por ella. Pero ahora lo que nos hace salvo no es la ley, sino la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, voy a poner este ejemplo y es algo verídico en lo que en la historia podemos ver de cómo era que cuando el rey dictaba un edicto o dictaba una sentencia o daba una ley, él tenía un anillo, el anillo real, por el cual él sellaba con su anillo las leyes que él dictaba para ese entonces. Entonces, todo lo que era sellado con el anillo real, eso era la palabra que tenía que cumplirse porque era un mandato del rey. Ahora, trayéndolo a este tiempo, Dios nos dejó su ley, nos dejó su palabra para que nosotros podamos, conforme a su palabra, caminar, conforme a sus promesas, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios? Cometemos muchos errores, es verdad. Cuando conocemos la palabra de Dios, a veces también erramos, pero es porque no estamos siendo conducidos por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no conoce de Dios, no conoce de sus leyes? Pues va errando. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona conoce la palabra de Dios y la hace? Entonces, las bendiciones que dice la palabra de Dios van a llegar a tu vida. Pero si conoces la palabra de Dios y no lo haces, entonces el enemigo sabe de que estás fallando a la ley de Dios y que estás pasando por encima de sus principios, y automáticamente ya la bendición que Dios tenía para ti no te la puede dar, porque el enemigo actúa por medio de los derechos legales. El enemigo se rige por la legalidad. Y entonces dice y acusa a la persona y le dice a Dios: esta persona, mira cómo se comporta, o mira lo que hace. Entonces te roba la bendición, te quita por medio, porque es que el enemigo conoce también la palabra de Dios. Dice la palabra que el enemigo conoce a Dios y aún tiembla, pero no se sujeta. Entonces, sabe el enemigo, él te pone la trampa, te pone la tentación, y tú decides si acudir a la tentación o acudir a Dios. ¿Qué es lo que, si tengo esta duda, qué es lo que Dios quiere que haga? En este caso, ¿qué haría Dios en este problema? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo lo resolvería Dios? Entonces yo tengo que buscar la palabra de Dios. Yo no tengo que buscar consejo humano, no tengo que buscar psicólogos, no tengo que buscar ayuda tan solamente profesional. Es muy bueno, no digo que no digo que esté mal acudir a un psicólogo. Muchas veces necesitamos desahogarnos, necesitamos una ayuda más profesional, pero ¿quién mejor que Dios, que sabe lo que a ti y a mí nos conviene? No lo que nos conviene a nosotros, sino según lo que Dios sabe, lo que verdaderamente nos conviene, porque dice la palabra
que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, lo verdaderamente conveniente de parte de Dios está en la palabra de Dios. No vamos a conseguir nunca a una persona, ser humano, que nos pueda corregir como nos corrige la palabra de Dios, como Dios te puede ayudar, cambia tu panorama una vez cuando tú le pides a Él, porque me ha pasado, lo digo por experiencia, lo digo porque he tenido muchos momentos, muchos encuentros con Dios en la que yo no sé qué hacer, en situaciones muy complicadas, en las que estoy al borde del abismo, al borde de la locura, al borde de pensar cosas tan equivocadas, pero llega un momento en que ya no puedo más y yo vengo delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, no puedo con esto, ayúdame, esto es más grande que yo, pero ayúdame porque solamente contigo es que lo puedo hacer. Entonces Dios viene y te examina como lo hace un médico, ¿verdad? ¿Qué hace un médico cuando uno llega al médico y uno le dice: he venido aquí al hospital, doctor, porque yo, la verdad, mire, tengo estos síntomas y he tomado medicamentos y he ido a diferentes lugares y no consigo estar bien? Entonces, ¿qué hace el médico? El médico viene, te examina, primero te escucha, ¿sí? Luego te examina. ¿Y luego qué más hace? Luego te manda a hacer una serie de exámenes, ¿verdad? Para ver qué es lo que tiene tu cuerpo. Entonces, de esa misma manera, Dios a nosotros nos examina, escudriña dentro de nosotros lo que hay, lo que no hay, nos redarguye. ¿Qué es el redarguir? El redarguir es lo que Dios hace, que te convence de pecado, que te hace ver lo que tú hiciste mal y te corrige. Entonces, te corrige verdaderamente. Entonces, a Dios tenemos que acudir. Un enfermo necesita de un médico, porque el médico es el que va a dar con lo que tú tienes. Y Dios, como todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce, entonces Dios, cuando nosotros venimos delante de Él y buscamos su presencia, entonces Él nos va a enseñar qué cosa es lo que nosotros tenemos que modificar, qué tenemos que dejar o qué tenemos que hacer para mejorar o para lograr algo que pues no hemos alcanzado hasta ahora y que solamente sabemos que con la ayuda de Él únicamente lo podremos hacer. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, entonces vemos que hay maldiciones que alcanzan a la persona cuando está en desobediencia. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene derecho legal sobre ti, porque tú has hecho lo malo. Entonces, cuando uno hace lo malo, quiere decir que ya está en el territorio, en el terreno del enemigo. Entonces el enemigo te atrapa, te encarcela y te toma para él. Entonces es muy difícil salirse de las garras del enemigo una vez que ya uno está involucrado, introducido en el terreno del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios urgente. Si sabemos que estamos atrapados, que estamos involucrados en un problema de diferente manera, entonces tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, arrepentirnos genuinamente. Y cuando nosotros nos arrepentimos, es como un preso que está siendo llevado a la cárcel. Entonces, pero es, digamos que fue encarcelado por algo injusto, digámoslo, ¿no? Entonces, pero ¿hay algún motivo o alguna razón por la cual esta persona ha sido encarcelada? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún motivo? Dios lo conoce mejor que nadie. Entonces tú le puedes decir a un abogado: mira lo que sucedió esto. Tú le das tu versión de los hechos, ¿sí?
y de repente hay otras personas que hayan visto o que hayan estado presentes, pero entonces, ¿cuál ha sido el motivo? Dios conoce todas las cosas. Entonces, estamos en el terreno del enemigo, ya nos encarceló, ya nos enjuició, ya estamos atrapados, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar de Dios, orar, porque Dios conoce la verdad de las cosas y Dios nos puede salvar. Dice la palabra que Él viene cuando uno se arrepiente, Él viene y nos perdona, nos limpia y nos saca de ese lugar de tormento. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces, no podemos obviar. Si nosotros sabemos que estamos haciendo el mal, pues tenemos que saber que el futuro, la consecuencia de eso malo que estamos haciendo va a ser fatal, nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar incluso hasta la muerte. ¿Y quién desobedeció desde el principio? El enemigo. Conocemos que el enemigo desobedeció a Dios desde el principio e hizo que el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, pero la mujer fue primero que desobedeció, ¿verdad? Entonces, pero hizo el enemigo que también ellos desobedecieran a Dios. Veamos lo que dice en Mateo 3, del 6 al 12, dice así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis por dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos dignos de arrepentimiento? Es hacer cambios. Nosotros sabemos que hicimos algo malo, el Espíritu Santo nos redarguye y automáticamente nosotros tenemos que, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente delante de Dios, no volvemos a cometer los mismos errores, comenzamos a hacer cambios. Y estos cambios nos ayudan a poder avanzar, porque Dios nos rescata, nos saca de ese lugar de tormento y de ese lugar de maldición, porque dice la palabra que Él olvida tus pecados, los echa al fondo del mar. ¿Ve? Entonces es bueno arrepentirse, es bueno venir a Dios y decirle: Señor, me he equivocado, perdóname que lo hice de esta manera, no lo hice según como tú lo hicieras, perdóname porque actué de una manera equivocada a mis impulsos, con mi ira. Dice la palabra: airaos pero no pequéis. Entonces, todo esto me ha ayudado a mí en estos últimos tiempos en reflexionar acerca de estas cosas y poderles, de la misma gracia que Dios me da, darles a ustedes en gracia, porque de eso se trata. La vida es un aprendizaje continuo. Ahora veamos el edicto de Dios que trae promesas para nuestra vida. Es muy importante que lo podamos atender y podamos escuchar esta palabra de Dios y poderla hacer para nuestra vida, que sea rema en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice en Malaquías 3, del 6 al 12. Y veamos lo que dice con respecto al pago de los diezmos. Por ejemplo, es un principio y es un edicto, es una ley que Dios estableció desde el principio. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes
y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es dura esta palabra, pero tengo que decirlo. Dice así textualmente en el versículo 9. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hago un paréntesis aquí para poder dar la enseñanza de esto, porque Dios dice, ustedes me han robado, porque ustedes se apartaron de mis leyes, se apartaron de mis ordenanzas, hicieron lo que quisieron, despilfarraron su dinero o todo lo que tienen, todo lo quieren para sí, egoístamente. Entonces, Dios en este caso está diciendo, ustedes me han robado. Y la gente decía, pero ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios dice que traigan todos sus ofrendas, traigan los diezmos de lo que ustedes han sido bendecidos, ¿no? Traigan los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Es el lugar donde se consagra ese dinero, es donde nosotros estamos recibiendo palabra de Dios, el lugar donde nos congregamos, en la iglesia. Entonces, ya no lo hacemos nosotros por mandato, tan solamente por cumplir una ley, sino que lo hacemos por amor a Dios, por obediencia nada más. Porque cuando dice la palabra que cuando nosotros somos obedientes, la obediencia trae bendición. No es que nosotros vamos a darle al pastor o vamos a darle al líder o a la persona que está dando la palabra, que voy a mantener al pastor o a la pastora. No, aquí no se trata de eso, aquí se trata de un principio establecido por Dios y que Dios lo dijo así porque quiere bendecirte, porque quiere ayudarte, y dice que Él va a reprender al devorador. ¿Cuál es el devorador? Es el enemigo que hace que tu dinero sea despilfarrado, que tenga tentaciones y que tú gastes todo el dinero en cosas que no son útiles. Entonces, dice la palabra, aquí lo está diciendo claramente, que si ustedes vengan a mí, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En la casa de Dios, en la iglesia, ¿verdad? Y probadme ahora en esto. Esto se hace por obediencia y se hace en fe también. Entonces dice Jehová de los ejércitos, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En lo único que Dios establece en su palabra de que le pruebe,
Dice, probadme ahora en esto. Es lo único que Dios dice, pruébenme y verán cómo que ustedes hacen esto y yo les daré hasta que sobreabunde. Entonces algo que en fe, en obediencia y en amor tenemos que hacer. En Mateo 5:17 habla Jesús acerca de que Él no vino a abrogar la ley o a abolirla. Él vino a hacerla cumplir. Él vino a cumplir la palabra de Dios, a cumplir la ley en toda su cabalidad, en obediencia a Dios, y vino a hacer cumplir. Él cumplió la palabra de Dios y vino a enseñar a cumplir también nosotros, que nosotros también podamos en obediencia, porque es como tenemos que vivir. Jesucristo vivió en obediencia y cumplió toda la ley para que nosotros pudiéramos tener también una manera de vida. Nosotros tenemos que caminar como Cristo caminó, en obediencia, en fe, en amor. Ahora en Malaquías 3, del 1 al 5 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto se trata del Espíritu Santo. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él ya está entre nosotros, está con nosotros el Espíritu Santo hoy en día. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El que tiene oído para oír, que oiga. Y bien, amada audiencia, seamos dadores alegres, pero no para que el hombre o la mujer nos vean, sino para que Dios nos vea. El ser dador alegre es darlo con amor, no por hipocresía ni con mezquindad, es con amor a Dios, esperando de Dios la recompensa. No debemos esperar recompensa humana, sino recompensa de parte de Dios. Y bien, amada audiencia, hemos llegado al final de este programa y me despido no sin antes decirles, el próximo martes tendremos un tema interesantísimo, no te lo puedes perder. Quédate con nosotros aquí en la emisora Vida 99.7 FM, la plenitud sin fronteras. Estaremos aquí de vuelta con ustedes el próximo martes de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Dios les bendiga en gran manera. Un abrazo y seamos dadores alegres. Chao, chao. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminar.